Diana. Gracias, Álvaro, y no dudo que Tom va a estar con una sonrisa de oreja a oreja porque vamos a hablar del equipo de sus amores de Águila. Nos vamos a la primera pregunta en la polémica TCS, que dice así: Marlin da Silva, Bruno Cairón, Jan Maciel y Andrés Quejada son los 4 refuerzos extranjeros del Águila para la apertura 2020. ¿Qué expectativas se tienen sobre los extranjeros en Águila? Comenzamos con el primer tema de la noche, Álvaro. Muy bien, para platicar un poco sobre el estado actual de la Liga Mayor de Fútbol, es un gusto saludar a Tom Coreas. Tom, ¿estás por ahí? Por supuesto, Álvaro Molina, muy buenas noches. Diana Escobar, la fiscal. Sí, la fiscal. Poniendo orden, Tom. Poniendo orden, Diego Enríquez, Manuel Salazar. Estamos, sí, ya listos. Por cierto, Álvaro, este día, todavía a eso de las 6:30, hice el contacto con el gerente del cuadro naranja y negro, Amílcar Mijango, y están todavía en el papeleo, allá en el departamento jurídico. Es decir, Águila y Once Deportivo les tocaba esta fecha para poderse inscribir y cerrar ya los 12 equipos para el torneo Apertura 2020, que está previsto que inicie el 10 de octubre. Ahora, no esperamos ningún tipo de sorpresas de ninguno de estos dos equipos, ¿no? La sorpresa es que yo juegue también ahí y aparezca la nómina. Motivador. Como parte del cuerpo técnico, ¿te parece? Muy bien, hablemos entonces de tu tema favorito, mi querido Tom, el Águila. A ver, el tema más relevante del Águila en esta temporada baja ha sido ¿cuál? Pues fíjate que el tema relevante es el retorno de Hugo Norberto Coria, que ya fue campeón, que también ya perdió una final con el cuadro emplumado y que todavía no estará en los próximos días en El Salvador. Y quizás también la expectativa, lo que ustedes ponen también sobre los brasileños, habrá que esperar si cumplen y son mejores que el mismo Vergés y Valdemar Acosta, que por eso se han contratado, son recomendados por Rodinei Martins. Decirte también que este día ha iniciado la semana de trabajo número 16 a nivel individual del cuadro de San Miguel. Bueno, esas comparaciones hasta no ver, no creer, y aquellos le dieron un título al Águila, falta ver qué podrán hacer estos brasileños. Oye, por cierto, hablemos un poco de este momento de transición que vive el Águila, porque sí está por vivir una transición profunda desde que se canceló el torneo pasado. Pues tenemos nueva directiva, nueva estructura de organización, nuevo cuerpo técnico y por supuesto nuevos jugadores. ¿Qué tipo de expectativas se tienen con este Águila, Tom? Muy buenas. Primero partamos por la nueva dirigencia, o por lo menos la llegada del vicepresidente deportivo Alejandro González Argüello, que fue presidente en la época del 2000, 2001, cuando el Águila fue campeón en la Apertura 99, cuando fue campeón en el Clausura 2000 y que también, aparte de ello, obtuvo el título en el Clausura 2001, fue bicampeón en torneos cortos. A eso sumarle también la primera Copa Presidente que se disputó ante Firpo 3x2, la ganó bajo la administración de Alejandro González Argüello. Por un lado. Por otro, ¿quién fue uno de los técnicos que ganó esos torneos? Porque lo ganó Hugo Coria y también lo ganó Saúl Rivero, uno de esos torneos de bicampeonato. Pero la llegada de él y un viejo conocido que también fue campeón como jugador, Mario Mesa Mayén, como auxiliar técnico, a eso sumarle Walter Gómez, que ha trabajado con Hugo Coria en todos los equipos que ha militado o que ha dirigido, y la sensación también de mantener prácticamente un 80% de la plantilla que viene desde el Clausura 2019. Camila y Diana, Clausura 2019. Acuérdese, 26 de mayo. Está bien. Oye, entonces no deberíamos de considerar esta temporada como una temporada de transición para el Águila. No, tendría... Bueno, quizás el momento de transición, Álvaro, podría ser por la pandemia, porque acordate que es cierto, Águila está con la semana 16 de trabajo a nivel individual, pero todos los equipos comienzan de cero, porque no es lo mismo hacer un trabajo individual que hacer una pretemporada, y ya hablaban ustedes de las fechas a partir del 4 de septiembre, que se da el banderillazo de salida para los entrenos. Podríamos decir que no, Águila, pero me imagino que, perdón, a lo que se refiere Álvaro es el hecho de qué tanto se le puede perdonar a Águila o exigir en este torneo, porque yo estoy de acuerdo con que esto no puede ser una temporada de transición para Águila, porque yo creo que están dando los pasos que tiene que dar el equipo. ¿Por qué? Porque es un equipo que ha fallado adelante en todo caso, ¿no? Y que su estructura defensiva ha sido muy bien estructurada, y lo que hace es retocar con extranjeros en la parte ofensiva. Ok, pero yo le pregunto, porque a ver, el Águila en las 11 jornadas que se jugaron en el torneo pasado, terminaron octavo en tabla, con apenas 3 victorias, 5 empates, 3 derrotas, sumando más goles en contra que a favor. 6 en contra, 5 a favor. ¿Ha hecho este equipo lo suficiente para revertir el camino?
Claro, y fíjate que es importante lo que tocas, Álvaro, sobre la defensiva, porque Águila en los últimos años ha sido la mejor defensa. Cierto. Incluso Benji Villalobos, yo te voy a recordar la defensa que estuvo en 3 torneos. Los centrales, ¿quiénes eran? Henry Romero y Jimmy Baloyes. Por izquierda, Diris Sumansor, y por derecha, Ixen Castro, que ahora está con FAS. Han venido evolucionando, hoy hay jugadores como Ronald Rodríguez. Ahora, perdón que te interrumpa, 6 goles en contra en 11 partidos no es malo, ¿eh? No, no es malo. Es más, fue la mejor defensa de la única vuelta porque estuvo por un gol de diferencia con el que terminó primero, el Once Deportivo. Y equipos como Águila, FAS, el mismo Firpo, el mismo Alianza, siempre en la primera vuelta en algunos torneos comienzan mal y la segunda es para esos jugadores de experiencia, esos equipos de casta. Entonces, yo por eso la primera vuelta del torneo anterior yo lo dejo así. Tom, es cierto, sí. Perdón, ahora, evaluando el tema de los extranjeros, ¿cómo está esta gestión de Rodinei Martins y cómo puede ser diferente a los extranjeros y la gestión que se ha hecho por los extranjeros que han venido antes? Pues fíjate qué buena pregunta, Diego, porque a Rodinei se le conoce, incluso como futbolista en Atlético Marte, en el mismo Deportivo Águila, cuando vino con Mauro Núñez, que fue un máximo artillero de esos torneos en el cuadro naranja y negro, y la recomendación... Son jugadores que conocen muy bien Rodinei Martins y lo más importante es que hubo una comunicación entre el vicepresidente deportivo Alejandro González, el técnico Hugo Coria y Rodinei. ¿Qué tipo de jugadores quería Águila? Águila necesitaba un puntero, velocidad que desbordara y un hombre de área que superara las expectativas de Valdemar Acosta, aparte de un jugador que superara también a Joaquín Vergés. Entonces, yo no podría hablar porque lo que te dicen en los videos, en los currículums, en la hoja de vida, los jugadores son sensacionales. Entonces, yo no quisiera partir por eso, Diego, de decirte son mejores que Valdemar y que Vergés. Hay que verlos. Como dijo Álvaro, así y como Tomás, el incrédulo, hasta no ver, no creer. Esa es la expectativa en torno a los jugadores extranjeros. En los jugadores nacionales sí se ha reforzado bien, lo decía la vez anterior. Dixon Rivas por derecha, Kevin Melara por izquierda, Fabricio Alfaro que va a contribuir también en la marca con Wilson Rugama, a eso sumarle a Reinaldo Aparicio, un jugador que también fue seleccionado de fútbol playa y de buen resorteo, el Jucuarán como lo conocen, sería uno de los refuerzos en el sector bajo, sumado a Andrés Quejada, el colombiano, Ronald Rodríguez, Freddy Espinosa, el Pigui Lazo, Marlon Trejo, el mismo Kevin Mejía, es decir, la defensa está bien, el medio campo se ha reforzado con estos jugadores que te mencionaba y la delantera, un chico que también estuvo el torneo anterior y que tuvo pocos minutos, Herbert Chávez, que nació en Estados Unidos y que también forma parte de la selección preolímpica de nuestro país. Y aprovechando esto, viene en el próximo entre viernes y sábado Mario Mesa Mayén, el auxiliar técnico, Herbert Chávez y Gerson Mayén para unirse al trabajo colectivo del conjunto narjinegro. Entre viernes y sábado. Okay. Tom, hablando de todas estas figuras que se incorporan en Águila, ¿quién estaría llamado a hacer el gol? Porque sabemos que Águila eso es lo que le ha faltado y lo que más ha carecido y ha ganado muchos de sus partidos sufriendo y por la mínima. ¿Quién estaría llamado entonces a ser el referente en el ataque? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería pruebas COVID para Águila, Tom. ¿Se tienen planeado? Buena pregunta, fiscal. Gracias, muchas gracias. He dicho. Adelante. Bueno, en torno a esa pregunta, ¿quién tomaría? Mientras vienen los brasileños, y repito, hay que recordar que estos brasileños tendrían que someterse a 14 días de cuarentena. Sí. Entonces no van a estar en las primeras fechas, por lo menos, o podrían estar, pero el llamado es Nicolás Muñoz, un viejo conocido, un jugador de área, goleador en diferentes equipos. Y este muchacho Herbert Chávez que te mencionaba, que lo decía el profesor Rodolfo Goches, que en la visoría que realizaron en Estados Unidos llamó las expectativas, podrían ser estos dos, mientras se logran acoplarse los jugadores brasileños para lo que va a ser la Apertura 2020. Y en torno a las pruebas de COVID, se dice que mañana y miércoles, porque pretenden tener las respuestas a más tardar el viernes, y así el sábado o domingo iniciar ya la pretemporada a nivel colectivo. Ya estaría Mario Mesa Mayén con el técnico interino Hugo Damián Negra para ese trabajo colectivo, mientras viene el preparador físico Walter Gómez, que está en Nicaragua, y Hugo Norberto Coria, que está en Maryland, en Washington. Así estaríamos pendientes, por supuesto, y reitero, genera expectativa a los brasileños, pero habrá que verlos. Si no, tú tomas las riendas, ¿no? Oye, Tom, ¿qué en tu opinión terminará condicionando este próximo torneo para el Águila?
Fíjate, los resultados. Eso. Algo más específico. No, que el equipo juegue bien y que obtenga los resultados, porque, ojo, en algunas ocasiones el equipo ganaba y dejaba un sinsabor, críticas, que apretadamente ganaba 1-0. La afición quiere que el equipo sea convincente. Y otra también sensación, Álvaro, es las luces. ¿Para cuándo? ¿No crees? La pregunta, así como la canción. ¿Y cuál es la respuesta? No, las luces me dijeron que en noviembre, pero no me dijeron en qué año. Tom, así me dijeron. Tom, ¿no crees, y no sé si tú coincides conmigo, con que quizá el éxito de los resultados, como bien mencionas tú, depende mucho, está supeditado a que tan bien haga su labor los extranjeros en ataque, ¿no? Sí, no, y a eso súmale también, Manuel, el trabajo, se me olvidaba decir, ahí tenés a jugadores como Diego Galdames Coca, sí. Tenés a jugadores como Santos Ortiz, que se terminaron muy bien en la única vuelta del torneo que se disputó, el Clausura 20. Entonces, a esto agregarle los extranjeros, Águila tendría que estar dándole la pelea, así como Alianza, el mismo FAS, que por cierto, hablando de FAS, así rápidamente, Jorge Rodríguez ya se encuentra en Santa Ana. Sí, correcto. Entonces, te digo, estos tres equipos y el glorioso Luis Ángel Firpo, como dice Manuel Salazar, tendrían que... Para usted ser glorioso, por favor, con respeto. No, oye, lo que pasa es que, mira, paso a paso, ahorita se inscribió el Firpo y este torneo no esperes que llegue a la final. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Tú sí esperas que el Águila llegue a la final? Sos así a quemarropa, Álvaro Molina. Para de sufrir. Vos deberías de ser el fiscal, fíjate. Ese puesto es mío, ¿qué te pasa? No hagas desorden aquí. No, la fiscal y el señor fiscal. ¿Les parece, los dos? Está bien, pero no oyes la respuesta, ¿eh? Ajá. ¿Tú esperas ver al Águila la final? Yo sí. 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 Y Tom, están apostando para eso, ¿no? O sea, cuerpo técnico bastante fortalecido, extranjeros los cuales están apostando. Sí. O sea, realmente están teniendo las variables suficientes, que como bien dijiste, va a ser transición, si le puede llamar así, para todos, porque han estado parados 6 meses, pero eso no tiene nada que ver y debería ser diferente para cómo se le exige al Águila, que está rodeándose de condiciones para llegar mínimo a la final. Bueno, como tú bien mencionaste, Tom, hay un viejo conocido que va a volver a tomar las riendas tanto en la parte administrativa como en la parte dirigencial. Es un equipo de veteranos, es un equipo de talento, es un equipo de mucha experiencia. Vamos a ver si logra cuajar bien en cancha el equipo y tengan que evitar ese periodo de transición, entre comillas, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Por cierto, Álvaro, a Hugo Damián Neira lo entrevistábamos este día. ¿Sí? ¿Sí? Justamente hacia eso íbamos, ¿no? Correcto, vamos a escuchar a continuación declaraciones del técnico interino. La idea de comienzo a nivel colectivo es siempre respetando los protocolos, las sugerencias del INDES, no queremos infringir ninguna de las recomendaciones que se vienen haciendo para poder estar bien todos y extremar al máximo las medidas de seguridad, achicar el margen de error lo máximo posible. Así que, como sabemos, la fase 3 comienza el 4 de septiembre. A partir de ahí, como bien dice el enunciado, podemos a nivel grupal, colectivo, comenzar a trabajar, así que a más tardar será ese día que comenzará la pretemporada, entre comillas, formalmente a nivel colectivo. También a fin de esta semana, para esa fecha, 4 o 5 de septiembre, estará llegando Mario Mayén, Gerson Mayén y Herbert Chávez, procedentes de Estados Unidos, así que ya va tomando más color el tema del armado del grupo y la confección del plantel para finalmente cuando llegue tanto Hugo Coria como el profe Gómez y luego los chicos brasileños ya está totalmente completos y trabajando en busca del día del domingo. Vámonos entonces a leer comentarios de la primera pregunta de la noche, que es Águila y sus extranjeros. ¿Qué expectativas se tienen sobre los extranjeros en el equipo emplumado? A ver qué dicen en la polémica TCS. Alexi Vázquez opina: pues hay que esperar que hagan bien su trabajo, ya que los últimos torneos los extranjeros no han hecho nada, solo Waldemar y Vergés destacaron. Vladimir Girón: la misma para todos los jugadores, vienen fuera de forma, no importa si dicen que en casa estuvieron haciendo ejercicio programado. Manuel Martínez: aún con muchas dudas para saber si en realidad sobresalen. En el equipo emplumado se tiene que jugar un par de fechas de juego para saber si rinden al 100%.
y así meter al Águila en una nueva final. Vamos a cambiar de tema y hablamos de otro de los equipos que se está preparando, el Once Deportivo, que ha sufrido pues bajas sensibles, empezando por su técnico Juan Cortés. Ahora vamos a hablar con Bruno Martínez, el nuevo técnico. ¿Qué tal? Buenas noches ahí a todos en el estudio. Bien, se les está enviando a los jugadores por ahí una planificación para que vayan entrenando desde su casa, para que vayan preparándose en este regreso a las canchas. Se les está metiendo ya un poco de balón, se empezó con unos ejercicios un poco más físicos para irlos adaptando y prevenir un poco las lesiones, y esta semana ya hemos empezado a involucrar un poco más balón para pasar a la siguiente fase, que ya va a ser en campo. Lo que sí hay que destacar que se inscribió a un gran número de jugadores. Por ahí he visto varios equipos han compartido varios equipos la planilla que presentan y todavía están algunos espacios vacíos. En este caso se está presentando ya casi todo el plantel. Este lunes empieza, el 7 de septiembre, empezamos a nivel de campo, siguiendo los protocolos, por ahí tratando de mantener la distancia entre jugadores, haciendo las cosas de la mejor manera posible para poder evitar cualquier contagio dentro del club y pues tratar de prepararnos lo mejor posible para este inicio de temporada. Muy bien, regresamos con Tom Coreas para platicar un poco sobre el Once Deportivo, un equipo que perdió su título, perdió su puesto en el torneo CONCACAF y perdió a su director técnico en cuestión de meses durante esta pasada temporada baja. ¿Cómo resumieras tú la temporada baja de este equipo? Fíjate, Álvaro, que bueno, ese tema de que perdió el título, la verdad que por una vuelta no puedes, es bien polémico. Le dieron el título, Tom. Pues sí, y se lo quitaron. Una decisión apresurada. Bueno, pero se la dieron. Hay que pensarlo, analizar y después dar una decisión. Pero lo cierto es que se lo dieron, se lo quitaron. Eso es todo. El torneo quedó nulo, diríamos así, solo una primera vuelta. Porque es cierto, Álvaro, que en una segunda vuelta hay equipos de tradición, y Manuel y Diego te lo pueden comentar también, que hay equipos como Alianza, FAS, Águila, que en una segunda vuelta logran remontar y afinar más y sobre todo ser protagonistas. Pero bueno, el tema es, Once Deportivo tiene la obligación de demostrar que no fue casualidad la primera o la única vuelta que se disputó el Clausura 2020. Es cierto, aquí tenemos uno de los goles de una de las bajas que voy a comentar. Quique Contreras es una baja sensible, retorna a la Alianza, pues fue uno de los bastiones importantes en el esquema de Juan Cortés en el cuadro de Once Deportivo. A eso se suma también, y no entendí por qué, Raúl González, que había sido el capitán, y es uno de los pocos jugadores, al igual que Jimmy Cuellar, que disputaron los 11 partidos de la vuelta del Clausura 2020. Fue una de las bajas. La de Jimmy Cuellar ya sabemos que retorna a la Alianza, pero esta de Raúl González, a petición del técnico, fue baja. Y bueno, del técnico anterior, Juan Cortés. Ahora tú hablabas de Bruno Martínez. Bruno Martínez fue el auxiliar técnico cuando Cortés vino al Independiente de San Vicente, o Audaz, como tú quieras, y por supuesto también estuvo en el torneo anterior como auxiliar. Es un viejo conocido, la mayor parte del plantel, podríamos decir también un 75% se mantiene para lo que será esta Apertura 2020. Uno de los refuerzos que vino para el torneo anterior, Copete, ahí lo observábamos, que realiza la barrida, es uno de los jugadores bastiones en la zona defensiva, y este equipo, por eso te decía la palabra, está obligado a demostrar que no fue casualidad. Oye, a ver, el primer lugar. Yo ahí sí te quiero argumentar. Más relevante, el 75% que se queda en el equipo, el 25% que se va. Lo más relevante es la continuidad del plantel, el 75%. ¿Ah, sí? Porque le está dando continuidad a un proceso de un equipo. Un proceso dirigido por un director técnico que ya no está. Pero está el auxiliar y conoce el trabajo. O sea, si vamos a ese punto... Porque yo me atrevo a decir que la baja más sensible que ha tenido, y tú ya los nombraste, son varios nombres de mucha calidad que se han ido del equipo, pero para mí la baja más sensible es Juan Cortés. No, claro, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Álvaro, pero si vamos a hablar del proceso del plantel, ya lo conoce, Bruno Martínez conoce el trabajo. Vos sabés que el principal, siempre el auxiliar,
se va pegando al libreto de lo que realiza el titular, e incluso algunos auxiliares, esto es como aquello que el alumno supera al maestro. Ajá. Entonces, algunos auxiliares llegan a destacar porque conocen el trabajo del principal, en este caso de Juan Cortés, y tendrá que inyectarle su idea, su motivación a este plantel, que ya lo decía, un 75% se mantiene. Y por eso, esa palabra que te decía, obligado a demostrar que no fue casualidad terminar en primero en esa vuelta que se disputó. Yo tengo ahí sí mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, te voy a tomar la palabra, Tom. ¿A qué pregunta le buscará respuesta con este equipo en este torneo, Tom? ¿Me decías, Álvaro? ¿Que a qué pregunta le buscará respuesta de cara a este torneo por parte del Once Deportivo? Fíjate que me estás hablando a qué le va a apostar. ¿A qué pregunta le vas a estar buscando tú? ¿A qué pregunta? Sí. La ausencia de esas piezas. Entonces sí es más relevante el 15, el 25 que no está. Me estás dando la razón, Tom. Sí, te la estoy dando. Ah, bueno, muy bien. Tom, yo te quiero preguntar, si ya que decimos que ese 25%, que suena una minoría, pero es más relevante, quienes han quedado, quienes van a tomar el puesto de los que se fueron, ¿es suficiente en nombre, en papel, para cubrir esos zapatos que han quedado vacíos? Y quizás haciendo énfasis en esa pregunta que hace Camila, a mí quizás la posición que más me preocupa es el tema de Raúl González, capitán del equipo, y quién jugará a la par de Copete como central, ¿no, Tom? Sí, fíjate que incluso hay observado a uno de los chicos también adelante, Brian Paz, y el caso de la zona defensiva, hay un jugador que lo llevan de segunda división y que espera, por supuesto, junto a Copete, a formar la dupla. Y otro de los puntos, no me lo están preguntando, pero vaya, vemos el gol que anota Quique Contreras en esa ocasión. En el papel, supuestamente, se va Quique y llega el Inter Sánchez. Entonces ustedes juzguen la experiencia con la juventud, si tienen la misma función y a qué le puede apostar este equipo. Oye, ¿quién va a ser la cara de este equipo, en tu opinión, Tom? Pues en el aspecto defensivo tendría que ser Copete, el líder. No, pero en general, Tom. ¿Quién va a ser la cara de este equipo? Porque podemos argumentar que la cara del Once Deportivo en torneos pasados fue Juan Cortés. ¿Quién asume ese rol? Tendría que ser el técnico y dentro del terreno de juego el que te digo, un líder. Y un líder en este caso, Copete lo ha demostrado. Tom, ¿cuál va a ser el jugador o el hombre que se te va a venir a la mente inmediatamente cuando te digan Once Deportivo? La poner difícil, fíjate, porque tendría que ver, porque acordate que los extranjeros no, bueno, por una vuelta que se disputó, no terminaron de convencer de la trayectoria que traían. Y en el caso, si vamos a hablar por la experiencia y por la historia que tienen varios equipos, Inter Sánchez. Okay. El mismo, disculpa, me estoy equivocando de nombre, es Gilberto Baires. Ok. Sí. Es lunes, Tom, es lunes. Es lunes, tranquilo. Sí, se vale. Yo estaba hablando del Inter y el Inter está en Limeño, ¿no? Ay, te confundiste de amarillo. Ya estabas armando desorden, ya estaban hablando. Ya estaba armando desorden, sí. Tom, una pregunta. Bruno Martínez, si no me equivoco, ya venía trabajando con Juan Cortés antes de venir a El Salvador. Pero esta va a ser su primera experiencia como entrenador principal, ¿no? Correcto, va a ser la primera experiencia y varios han pasado por eso, Diego y Manuel. No termina mi argumento, lo dijiste tal cual, lo del alumno puede superar al maestro, nosotros lo hablábamos en otras ligas, pero estas oportunidades así han crecido y así han empezado muchos. Pero si tú tuvieras que identificar algunas características que le ves a Bruno Martínez que le van a servir al Once Municipal, ¿cuáles fueran? Al Once Deportivo. Al Once, perdón, Once Deportivo. Ya te contagié, Diego. Es lunes. Es lunes. Bueno, fíjate que las características es similar, porque yo he estado en los entrenos y se mete en el partido, grita y da indicaciones. Entonces, por eso te decía que no es la copia de Juan Cortés, ojo, no estoy hablando de eso, sino que él conoce bastante el trabajo de Juan Cortés y ha tratado de imitar algunas situaciones de Juan Cortés. Por eso yo te digo, no va a cambiar mucho la filosofía, el dibujo táctico de este cuadro Once Deportivo, porque Bruno viene trabajando con Juan Cortés. Entonces le va a tratar de poner a su estilo algunas situaciones que tal vez un jugador para Cortés era titular, tal vez para Bruno no.
por ahí quizás va a dar la diferencia, pero por lo del trabajo, lo táctico no va a cambiar. Lo que sí demostró Juan era que es un obsesivo del fútbol, Sí. bien lo ha dicho, 24/7 fútbol. Cuando no está haciendo fútbol, está haciendo fútbol. Así que vamos a ver si Bruno logra mantener ese nivel Álvaro, de preparación. Dime. Para la pregunta que hablaba Diego y Manuel sobre su primera experiencia, yo te voy a dar ejemplos aquí en el fútbol local de quienes han tenido primera experiencia. Chuchera Castillo vino para Municipal Limeño a dirigir su primer final, la perdió ante Águila. Hugo Coria dirigió por primera vez Águila, salió campeón. Zarco Rodríguez Metapan. dirige a Metapan y sale 3 veces campeón y perdió una final. De ahí te puedo poner el ejemplo de Carlos Romero, que llega a su primera final como técnico en primera división, porque en segunda ya había sido campeón y obtiene el título. O sea, por eso te digo, 3 de los 4 ejemplos Son de vamos Águila. a ver al Águila. No, pero me encanta. No, mira, al final todos tienen su primera vez. no, claro. Vamos a ver si logra cuajar o no. ¿No le tocaba cambio de nombre al Once Deportivo pronto? Pues fíjate que eso es buena pregunta, Álvaro, porque se habló, incluso la última vez que yo estuve allá en el Arturo Simeón Magaña, en el escenario, platicaba con algunos dirigentes y me decían, la situación es que son aproximadamente $19,000 la deuda, pero incluso uno de ellos me dijo, me voy a reservar el nombre por respeto, me dice, pero fíjate que puedes negociar con los jugadores. Manuel y Diego han de saber de eso. Negociar que, por ejemplo, a Manuel yo le debo $3,000, pero mira, Manuel, 11 Municipal te debía $3,000, pero como 11 Deportivo, finiquitemos, yo te doy 1,500. A tener la mitad, a no tener nada, creo que Manuel firma y da el finiquito. Ese era un ejemplo que me daban. Suele suceder. No, ¿Sí o tiene no, razón. Manuel? Sí sucede, es evidente que sí sucede. Sin embargo, pues ahí depende mucho de la realidad en ese momento de cada jugador, ¿no? O la claro. urgencia de cada jugador. Pero pasaron años y no ves el Exactamente, dinero. a eso me refiero. No, por eso. Entonces, estamos lejos para que cambie y recupere. fíjate el que nombre. a mí me dijeron, y te lo digo, antes de la pandemia, me dijeron, vamos a tratar de negociar, y cuando me dijeron esa palabra negociar, yo le pregunté qué tipo de negociación a este dirigente, y me explicó así como lo estaba dando a entender, de hablar de precios y todo, pero para ponerle el nombre de Once Municipal. Sí. Hasta el momento, debido a la misma pandemia, no he tenido la oportunidad de viajar a Huachapán. Yo ando en los 14 departamentos, casi en los 262 municipios. Casi. Me faltan muy algunos bueno. por ahí. Ahí te dejamos la tarea, Tom. Sí, y cuando ya tenga la respuesta en torno a si van a este torneo, yo lo veo difícil porque lo inscribieron como Once Deportivo, Álvaro. Claro. Es decir, estos 2 torneos, Apertura 20 y Clausura 2021, se llamará Once Deportivo. Perfecto. El próximo ya, Apertura 21, podemos hablar si vuelve el tanque fronterizo, los canarios del Once Municipal. Chévere. Tom, gracias por acompañarnos esta noche. Seguramente vamos a estar hablando contigo de forma continua esta semana, porque es una semana crítica, ¿no? Sí. Y ahí incluso viene, bueno, ya que hablabas de semana, ya se ha confirmado que también la fecha de noviembre de CONCACAF se suspende, Álvaro. Lo que yo les decía la vez anterior, no en primicia, porque a mí esa palabra no me gusta, pero se los di a conocer que si se suspendía la de octubre, probablemente la de noviembre, y se iban a disputar en enero y febrero. ¿Ya es oficial eso? Pues tengo entendido que sí, ya es oficial. Porque no hemos visto ninguna La suspensión de comunicación noviembre. oficial de En CONCACAF. teoría tiene Sí. razón Tom, en teoría sí está suspendido. Ya está confirmado por CONCACAF. Así es. Muy bien. Hey, queda 2020 para prepararnos, ¿eh? No hay excusa ahora. Sí, y la última intervención, Álvaro, ¿te acordás que tocábamos el tema de los protocolos de salud? Y yo les recomendaba incluso en el pasado viernes, que deberían de hacerlo hoy que van a iniciar el trabajo colectivo a partir del 4 de septiembre. Bueno, muchos equipos como el Once Deportivo lo va a hacer el 7 de septiembre. Águila tiene 16 semanas de trabajo individual y lo comienza el fin de semana, ya lo escuchaban a Neira. Se pretende hacer, así como la Alianza también hoy se conoció que 2 del cuerpo técnico o administrativos salieron positivos, Sí. asintomáticos. Entonces los equipos están tomando esas medidas de realizarlo antes del trabajo colectivo, y me estaban diciendo algunos dirigentes que van a solicitarlo antes de iniciar el torneo, es decir, el 10 de octubre. Y ese tema, ¿te acordás que lo tocábamos en la polémica? Que era recomendable, y yo hacía la sugerencia, por si lo haces en el trabajo colectivo, lo podés hacer también previo al arranque del torneo. Y así debe ser. La mayor parte de los equipos lo van a realizar. Es cuestión de
de hablar con el Ministerio de Salud y también lo económico, por supuesto. Claro, pero es algo que se debe de hacer, Tom, porque al final es la única manera que puedes ir asegurando el arranque del torneo de la mejor manera posible, ¿no? Incluso deberían de estarlo haciendo periódicamente durante el torneo también, pero ojalá que esas oportunidades se den por el bien del desarrollo completo de este torneo. Tom, platicamos posiblemente mañana, de repente. Si ustedes me invitan, aquí voy a estar. Ahí vamos a hablar con y si la fiscal también la autoriza. Ella porque manda, la fiscal lo voy a pensar. La fiscal es mi representante. Ella manda. Muy bien, Tom, fuerte abrazo, gracias. Buenas noches. Gracias, Tom. Gracias, Tom. Ahí está Tom Coreas de Canal 4 Deportes acompañándonos con lo más calientito de la Liga Mayor de Fútbol. Diana, vamos contigo. Y hablando de caliente, pues ardiendo sigue la situación en el Barcelona. Comienza una nueva era bajo el mando de Koeman. Entrenó Luis Suárez, Arturo Vidal, pero el gran ausente fue Messi. Comienza el proyecto de Ronald Koeman. Arranca la etapa más incierta en el banquillo del Barcelona desde hace más de una década. Sin Luis Suárez, sin Rakitic, sin Arturo Vidal y muy posiblemente sin Leo Messi. Una etapa repleta de incógnitas y de cambios. Y de nuevos roles en el equipo, con jugadores que deberán asumir su peso en la plantilla. Antoine Griezmann, sobre todo, pero también Frenkie de Jong o el nuevo fichaje Pjanic, que no podrá iniciar la pretemporada con sus nuevos compañeros. Otros que por lo que costaron en su día deberían llegar a tener peso en el equipo, pero que no se sabe si lo tendrán, como Ousmane Dembélé o como Coutinho, que regresa al Camp Nou desde el Bayern de Múnich. Jóvenes incógnitas dispuestos a poder convencer a Koeman con su talento, Pedri con sus 17 años o Trincao con 20. Y otras incógnitas aún por desvelar, las incorporaciones que quiere Koeman para cubrir las plazas de los que se marchan, los nombres que se barajan para reforzar la plantilla, en especial los de dos holandeses, Memphis Depay para ocupar el puesto de delantero y Wijnaldum para reforzar el centro del campo. De momento, con los que tiene, hoy arranca el proyecto Koeman, sin saber si comienza una era o una temporada de transición. La polémica. Regresamos.